Bueno, muchos temas a debatir en el ámbito constitucional en la República Dominicana y en el ámbito legal, sobre todo temas de derechos que están en la palestra pública. El más reciente es ese fallo del Tribunal Constitucional que impacta de manera directa reglamentos y acciones que siguen implementándose, arcaicos diría yo, que siguen implementándose en la Policía Nacional y en la Armada Dominicana, y las reacciones de sus autoridades esta semana nos hacen convocar al jurista Cristóbal Rodríguez, especialista en Derecho Constitucional, para que nos ayude a desenmarañar todo esto. Muy buenos días, Cristóbal. Buenos días, Amelia, muy buenos días. Es un placer estar en el día, como tantas veces antes, así que a la orden. Vamos a iniciar obsequiándote un cafecito calientito. Así mismo es, para que siga ese sentido de placer. Sí, muchísimas gracias. Porque la verdad es que iniciar la mañana con el frío que hace en este estudio siempre Sí, cae muy bien un cafecito. más que bien realmente. Cristóbal, vamos a iniciar por el debate más reciente. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia hace ya poco más, casi 2 semanas, ¿no? En la que, digamos, ordenaba derogar algunas acciones que estaban en reglamentos que parece que se seguían implementando en la Policía Nacional y en la Armada Dominicana, donde incluso por lo que se lee en el documento y lo que han dicho los abogados que llevaron el caso ante el Tribunal Constitucional, un miembro de la policía o de la Armada Dominicana podía incluso enfrentarse hasta 2 años de prisión en base a ese reglamento interno si se determinaba que tenía relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Quisiéramos que tú nos ayudes a entender qué es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, porque es mucho lo que se ha especulado en la materia, cómo debemos interpretar todo esto. Yeah. Lo primero es precisar que no eran disposiciones reglamentarias, se trata de 2 disposiciones contenidas en las leyes de esos órganos, de esos organismos del Estado, de la policía y de las Fuerzas Armadas. El artículo 210 y el artículo 260, si mal no recuerdo, de ambas leyes, básicamente lo que disponían era que si eras oficial y tenías relaciones de sodomía con una persona de tu mismo sexo, podías ir a la cárcel hasta por 2 años, en uno de los casos, y hasta por 1 año en el otro. Si eras un alistado, hasta 6 meses. Entonces, lo primero es que el Tribunal Constitucional declaró como contrarios a la Constitución esos artículos, y lo hizo por considerar que eran textos que eran contrarios al principio de no discriminación. El Tribunal consideró que son disposiciones discriminatorias porque, y evidentemente el Tribunal tiene razón en su juicio. Es decir, ¿cuál es la razón justificativa de prohibir que un agente, que un oficial de cualquier cuerpo armado del país tenga relaciones, tenga una pareja con otra persona de su mismo sexo? ¿Cuál es la justificación? El legislador no puede regular lo que hacen las personas con su vida privada, en su vida íntima, no puede. Esa es una cuestión que escapa al control de cualquier Estado en una sociedad mínimamente organizada bajo reglas de democracia. Entonces, pero además es curioso, porque la palabra sodomía lo que significa es coito anal, tener coito anal, relaciones de coito anal, eso es lo que significa. Entonces, se sanciona la sodomía solo si la relación es entre personas del mismo sexo, pero esa práctica del coito se puede tener entre personas heterosexuales.
Pero pero sobre eso, eso es omitido en ambos textos declarados inconstitucionales por el tribunal. Es decir, solamente se sanciona si esa modalidad de relación sexual se tiene entre personas del mismo sexo. Por tanto, si se tiene entre personas heterosexuales, no pasa nada. Entonces, es una discriminación general y particular dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, el tribunal hizo un juicio de lo que técnicamente se llama razonabilidad y consideró que no es conforme al artículo 40.15 de la Constitución, que dice que las leyes solo pueden prohibir aquello que hace daño al colectivo y que no puede y que es contrario a la privacidad, y por tanto contrario al artículo 44 de la Constitución, al derecho al trabajo, al artículo 39 de la Constitución, y yo pienso que sobre todo es contrario a la idea de igualdad, que es una cuestión que se aborda en un voto razonado que hacen los magistrados José Alejandro Ayuso, Sonia Díaz y Amaury Reyes, donde dice: nosotros estamos de acuerdo con la decisión, pero creemos que esa decisión se hubiera robustecido si se hubiera hecho un análisis del test de igualdad. ¿Por qué? Porque al final la discriminación, el trato discriminatorio se expresa en dispensar un tratamiento desigual a personas que están en situaciones que no ameritan un trato desigual. Por tanto, es una violación del principio de igualdad. La sentencia ha traído muchas declaraciones, hay algunas que vamos a poner, pero me quisiera seguir en el de la sentencia antes de entrar en unas muy controversiales que ya vamos a ver en un momento. Hay dos magistradas que votaron disidentemente, hicieron uso de sus votos disidentes, y ellas alegan de que las disposiciones que fueron objetos de este recurso de inconstitucionalidad ya estaban derogadas. O sea, ya se le había quitado a los códigos de disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional la capacidad penal de sancionar penalmente a un miembro de sus Fuerzas Armadas. O sea, y por lo tanto ellos decían que eso debió declararse inadmisible de conocimiento porque ya previamente había sido derogada por otras leyes. Sí, tanto la magistrada Eunices Vázquez como la magistrada Army Ferreira emitieron dos votos disidentes en ejercicio de un derecho que le confiere tanto la Constitución como la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y ese es un aspecto que abordan en sus votos que yo creo que es equivocado, con todo el respeto para ambas magistradas, equivocado porque si bien el Tribunal Constitucional se había pronunciado sobre las cuestiones penales en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, lo había hecho en relación con la competencia de los tribunales militares para conocer asuntos penales. Pero una cosa es una regla de competencia que saca de la justicia ordinaria determinados tipos penales si son cometidos por oficiales o por alistados de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, y otra cosa muy distinta es la configuración de un delito. Es decir, la ley configura un delito y ese delito, en la medida en que esté configurado en la ley, puede ser perseguido por ante los tribunales ordinarios en virtud del principio de universalidad de la jurisdicción penal, y eso lo explica muy bien el voto mayoritario, y lo explica muy bien también el voto salvado de los magistrados Amaury Reyes, Ayuso y doña Sonia Díaz. Lo que significa que ese artículo de la ley debe ser derogado, entonces. Fue declarado nulo, fueron declarados nulos. No. Pero para cerrar, lo que quiero decir es incorrecta la afirmación de que esos textos habían sido derogados. Lo que fue derogada fue la competencia de los tribunales militares para enjuiciar a sus miembros, a los miembros de los cuerpos policiales y militares. Eso fue lo que se derogó. El tipo penal de la
de la sodomía que sanciona ese hecho no fue derogado en ningún momento por ninguna disposición. Sin embargo, el nuevo Código Penal restablece los tribunales militares. No era por ahí que me iba, pero Pero no parecería tenemos que un nuevo Código Penal. todavía No tenemos un nuevo Código Penal. está en tránsito, digamos. Tenemos ese periodo de un año para discusión, pero está en el nuevo código, ¿no? Es mucho lo que se ha dicho con relación a esta sentencia, que si eso significa que se va a volver una locura lo que pasa en la policía y en la Armada Dominicana, y uno a veces se pregunta, pero es que la homosexualidad es un delito en República Dominicana, ¿desde cuándo lo es? O sea, Bueno, uno eso, no es lo que dice, comprende. eso era lo que decían los artículos. Que era un Exacto, delito. entonces quisiera que desde esa perspectiva de lo común, o sea, atendiendo a todas esas declaraciones de que sí es que no va a haber orden en la Policía Nacional o en la Armada Dominicana, que nos expliques desde esa perspectiva de que la gente entienda qué es la sentencia. Mira, yo creo que ha habido mucha confusión y mucha manipulación en la discusión pública. La sentencia no, para nada, en ningún momento, se puede, si alguien la lee de verdad, es imposible deducir que la sentencia permite, manda, sugiere que los alistados de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional puedan tener relaciones mientras estén en el ejercicio de sus funciones, en labores de patrullaje, en la disolución de un motín, en los recintos carcelarios. Eso no se puede deducir de una lectura mínimamente detenida de la sentencia, ni siquiera detenida, de una lectura a vuelo de pájaro. Entonces, la sentencia declara nulas dos disposiciones legales flagrantemente contrarias a la Constitución, porque son flagrantemente discriminatorias y contrarias al principio de igualdad. Sin embargo, el pasado lunes, y pese a que fue una decisión del Tribunal Constitucional la que se dio a conocer, tuvimos la oportunidad de escuchar de viva voz por parte del Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, y el Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de la Armada Dominicana. De Defensa. El ministro de Defensa de nuestro país, sí, la Armada es la Marina. ¿Cuáles eran sus reacciones? Vamos a escuchar lo que ellos dijeron en la semanal con relación a la sentencia y después quisiéramos tu impresión. Respetuosos de la independencia de los poderes del Estado. Pero yo quiero que quede bien claro que a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantienen su código disciplinario y que se le aplica sin distinción a todos aquellos militares que lo violen. Esa es nuestra respuesta. La Policía Nacional es obediente a las decisiones que tomen las altas cortes. Pero nosotros tenemos normas y reglamentos internos y tenemos órganos de controles que fiscalizan que esas normas y esos reglamentos se cumplan. Buenas tardes. Ahora digo yo, buenos días. ¿Qué significan estas respuestas? Mira, es preocupante. Yo trato esas declaraciones en mi artículo de hoy en Diario Libre, que es un artículo que escribí sobre la sentencia y cierra justamente con una reflexión sobre esas declaraciones que a mi parecer son preocupantes. ¿Por qué? Porque introducen en el ambiente la perspectiva del desacato, de la desobediencia. Y yo quiero decirles con todo el respeto, pero con toda la responsabilidad al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional, su función no es la de discutir una sentencia, su función es acatar la decisión. Y cuando digo que su función no es discutir, lo digo con plena conciencia de lo que digo. Es que a ellos les está prohibido
participar de la deliberación pública de conformidad con el artículo 152, numeral 3 de la Constitución de la República. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son esencialmente obedientes y no tienen en ningún caso capacidad deliberativa, dice literalmente el numeral 3 del artículo 152 de la Constitución. Por tanto, si la deliberación es la participación de la discusión pública sobre distintos aspectos que a través de ella circulan, esa es una cuestión que les está vedada a esos funcionarios. No es deliberar lo que les corresponde, es obedecer y acatar la decisión del Tribunal Constitucional y no sembrar la duda sobre la posibilidad del desacato, porque eso sería contradictorio con lo que empiezan diciendo, nosotros somos obedientes, pues obedezcan. Obedezcan porque es un órgano del poder público, es un poder del Estado. El Tribunal Constitucional es un poder del Estado. El que ha emitido una decisión que no puede ser desacatada. El artículo 184 de la Constitución de la República dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y que vinculan a todos los poderes del Estado. A todos los poderes del Estado. Por tanto, esa no es una opción en un Estado de derecho. En un Estado de derecho. Bien, por otro lado, hay otro debate que tenemos aquí en el país y es el relacionado a los temas del narcotráfico. Cómo personas vinculadas al narcotráfico han incurrido en la política. Ahora se habla de regular la participación. Muchos han alegado de que los partidos, si una persona no tiene una condena, no se le puede prohibir su derecho de aspirar. ¿Cómo regular nosotros la participación, la incursión de personas de dudosa reputación o que han sido señaladas en algún caso de corrupción? La lectura que le damos a todo ese debate que ya va a pasar al ámbito jurídico. Sí, yo creo que es una responsabilidad de los partidos políticos tener mecanismos de filtro sobre a quienes postulan como candidatos a cargos electivos. Es decir, para nadie es un secreto que el crimen organizado en general, no solo el narcotráfico, preponderantemente tal vez, pero el crimen organizado penetró la vida política de este país hace muchos años y lo que ha ido haciendo es profundizar esa penetración en los últimos años. Y eso tiene mucho que ver con el costo de la política. Es decir, la gran discusión que debió tenerse en el país a propósito de la ley de partidos y de la ley orgánica del régimen electoral no se tuvo como en los niveles en que debió tenerse. Es la discusión sobre la fijación de límites reales, de límites que se puedan monitorear, que se puedan verificar al gasto de las campañas electorales. Porque son incosteables, a menos que busque dinero sucio. Son incosteables, lo quiero repetir, a menos que busque dinero sucio. Entonces, el costo de una candidatura, desde una regiduría hasta cualquier otra candidatura de elección popular, no lo pueden solventar los candidatos. No lo pueden solventar los candidatos con sus recursos, ni con los recursos del partido. Entonces, la discusión empieza por ahí, porque no va a ser efectiva ninguna disposición partidaria si no se reducen los costos, porque al final lo que quieren los candidatos es ganar. En la competencia, en cualquier competencia se va con la disposición de ganar. Y los candidatos saben que para eso necesitan recursos y saben que los recursos de los partidos no son suficientes. O sea, entonces hay que hacer una discusión a nivel legislativo, primero sobre el costo de la campaña y entonces los partidos asumir su responsabilidad. Pero hay que esperar
a una modificación de No, la no hay ley. que esperar, no hay que Porque- esperar. Lo que quiero decir es que cualquier decisión de los partidos va a estar con la espada de Damocles del costo de las campañas. En No es, adición- no es controlable. Sin control del gasto no hay manera. En adición a eso, que incluso lo hemos debatido aquí, que está esa queja constante, ¿verdad?, de los que aspiran y el dinero me vence. Hay otro debate interno a raíz de este tema del narcotráfico, y es que hay organizaciones políticas que dicen que han llevado a los tribunales a candidatos, que le han prohibido su participación, pero que ganan o pierden procesos en función de cómo lo lleven a los tribunales. Y uno dice, ¿se puede regular el derecho a esa participación interna de selección de las candidaturas dentro de un partido político a propósito de la regulación de los derechos? O sea, porque tú hayas cumplido una condena y ya tengas todos tus derechos civiles, digamos, restablecidos, ¿puede un partido político establecer dentro de su reglamento, por ejemplo, cuáles son los parámetros para seleccionar a sus candidatos? Lo que yo quiero llegar es si ellos pueden tomar acción antes de modificar una ley. O limitar, por ejemplo, el caso del regidor. Esta persona estuvo involucrada en tal caso, por eso yo puedo objetar su participación. Los partidos tienen mecanismos, y si no lo tienen deberían crearlos para discriminar. Es decir, el ejercicio de un derecho no puede ser la ocasión para que el crimen penetre la política. Es decir, los derechos de participación no pueden ser la pantalla. Y lo quiero decir con toda claridad. Los derechos de participación política no pueden ser la pantalla, el mecanismo para el ingreso del dinero del crimen organizado que se lava a través del financiamiento de las campañas políticas. No puede serlo. Por tanto, sí se pueden restringir por esa causa, porque la restricción de los derechos se justificará siempre que la finalidad perseguida con esa restricción tenga fundamento en la Constitución. Y tiene fundamento en la Constitución impedir, o sea, las actuaciones que tiendan a impedir que el dinero del crimen organizado penetre mediante el mecanismo del lavado a financiar la política. Por supuesto que sí. ¿A través de qué se puede? ¿Un reglamento? ¿Unas disposiciones internas? Porque cada partido se supone que tiene también vida propia. Debería poder... Los partidos tienen sus estatutos, pero además tienen formas de establecer, de saber, de escrutar. Es decir, se conocen, los dirigentes de los partidos saben quién es quién. ¿Saben quién es quién? ¿No son extraños? No, hago la pregunta porque como hemos escuchado que y es importante que se hable de la modificación de leyes, pero también las acciones, sí, es importante escuchar si esas acciones se pueden comenzar a implementar antes de, y cuánto depende de la voluntad de quienes participan en la política. Los partidos siempre podrán los partidos tienen el control de las candidaturas y los partidos deciden a quienes postulan, a quienes no, y tienen sus mecanismos. ¿Qué implicaría declarar a los partidos políticos sujetos obligados, que es al menos la única propuesta pública que ha hecho el partido oficialista, y también saber si la Junta Central Electoral también pudiera tener algún tipo de participación en estos límites o en estos filtros? Para eso habría que eso solo se puede hacer a través de una ley. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta. O sea, yo creo que es una cuestión que le pone... obligaría a los partidos a tomar los correctivos del lugar. O sea, saldría del ámbito del discurso, de la buena intención, y lo convertiría en una obligación. Es decir, si eres un sujeto obligado, te cuidas. Para explicarle a la gente qué es ser un sujeto obligado. Bueno, en la ley de lavado de activos, el sujeto obligado es, para decirlo en palabras llanas, es la persona física o moral que tiene el deber de evitar que a través de su persona o de su entidad se lleve a cabo actividad
de lavado. Eso se hace alertando a las instituciones del lugar, eso se hace previniendo, desarrollando mecanismos de prevención. Y si tú ves alguna cuestión sospechosa, es decir, los abogados tenemos esa obligación. Es decir, nosotros como abogados, los abogados tienen el deber de evitar que su trabajo sea utilizado como un mecanismo, como un canal para lavar dinero. Nos queda un minuto de esta entrevista, pero yo no quisiera despedirla sin que nos digas brevemente cuál es el problema con la aprobación del Código Procesal Penal. La Cámara de Diputados se supone que tiene hasta el 11 para aprobar el Código Procesal Penal. Parece que todo va al vapor, pero ¿cuál es la preocupación que tiene la comunidad jurídica? Porque hemos visto que hay una inquietud. Yo creo que todo empezó cuando el Senado de la República envió a comisión el proyecto de Código Procesal Penal, y luego en el hemiciclo, en el Pleno, el informe que rindió esa comisión no fue objeto de discusión, sino que se puso en agenda el conocimiento de otro proyecto. Y eso es una cuestión que está prohibido por el reglamento del Senado de la República. Si tú revisas los artículos 170 y siguientes del reglamento del Senado, te vas a dar cuenta de que no es facultativo del Pleno discutir o no, conocer o no, decidir o no los informes de la comisión. Es obligatorio. O sea, que hay un fallo de origen. Es obligatorio. Entonces, eso generó una discusión que todavía dura, y que yo pienso que lo que yo creo es que la magnitud de la reforma que se ha propuesto amerita una discusión que no debería tener lugar con tan corto tiempo, porque amerita una deliberación pública donde pueda participar la sociedad civil, donde pueda participar todo el que tenga algo que decir, el Poder Judicial. O sea, que la fecha del 11 parece no ser... Y yo creo que la Cámara de Diputados, si quiere hacer eso en esos términos de amplia deliberación, que es lo que amerita la magnitud de la propuesta de modificación, lo que debería es cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional, que es subsanar el fallo del procedimiento en el Código Penal, que fue la causa por la que se declaró como no conforme a la Constitución, y luego abrir un debate para una reforma sustancial del Código. Definitivamente vamos a tener que hablar de este tema con mayor profundidad en otra ocasión, porque parece que va a haber tiempo para eso. Sí. Gracias, Cristóbal Rodríguez, especialista en Derecho Constitucional. Gracias por ayudarnos a entender estos temas tan complejos de una forma tan aplatanada para la gente. Nos vamos a la pausa y regresamos ya para la parte final de este programa. Gracias. Bueno, solo nos queda despedir, agradecer al Banco Popular que nos hiciera esta invitación. Ayer estuvimos Edith, yo, en este concierto. Molina y sus amigos, extraordinario concierto con la Sinfónica Nacional y unos invitados de lujo. Ojalá y esto lo ponga a disposición de más gente, no sé si lo estaban grabando. Pero con esta nos despedimos, con este agradecimiento, reencontrándonos de nuevo mañana por aquí por Telesistema Canal 11. Hasta luego. Bye.